Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Kelly Escalona, Angie Trigos, Juliana Monge y quien les habla, Paula Ordóñez. El artículo que tomamos se llama Eficacia del filtro verde en un paciente masculino con hipermetropía alta en el Centro Médico Blanca Salud, en Lima. Buenas noches. La pregunta de investigación que tiene nuestro artículo es verificar la eficacia del uso del filtro verde en los signos de un paciente con hipermetropía alta. El objetivo de nuestro artículo es determinar la eficacia del filtro verde en pacientes con hipermetropía alta y mejorar su agudeza visual. Bueno, como sabemos, las ametropías son condiciones refractivas en las cuales los enfoques de los rayos luminosos se sitúan sobre la retina. Dentro de las ametropías encontramos tres tipos: la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Cuando hablamos de la miopía, los rayos inciden antes de la retina. Cuando hablamos de astigmatismo, se distorsiona y provoca dos puntos diferentes. Cuando encontramos los síntomas de las ametropías es la visión borrosa, bien sea de lejos o de cerca. ¿Qué es la hipermetropía? La hipermetropía es un defecto refractivo, como ya lo había dicho anteriormente, y se caracteriza por estar en los globos oculares más pequeños. La convergencia de los rayos luminosos se dan por detrás de la retina, provocando que los pacientes reporten mala agudeza visual en visión próxima. La hipermetropía, cuando hablamos de menor diámetro del globo ocular, es menores o normal a 24 o 26 milímetros, lo que provoca que los rayos incidan detrás de la retina, como lo vemos en la imagen. Como característica, pues encontramos muchos factores. Encontramos el factor genético, la longitud axial, la curvatura corneal y la hipermetropía de índice. También debemos tener en cuenta que los pacientes hipermétropes logran acomodar o hacen un esfuerzo mayor de acomodación para ver a cualquier distancia. Por lo tanto, son los que más acomodan, a diferencia de los miopes que no hacen ese mismo esfuerzo. Los síntomas de los pacientes son la visión borrosa en visión próxima y fatiga ocular o astenopia de acomodación, que es cuando sienten dolor de cabeza, cansancio visual, dificultad para enfocar y, como ya lo dije anteriormente, la visión borrosa. Continuando con las características, en los signos podemos encontrar estrabismos en hipermetropías altas, que pueden ser asintomáticas leves. Podemos encontrar hiperemia conjuntival y tendencia a padecer orzuelos, blefaritis y cefaleas. En los tratamientos pueden ser quirúrgicos con cirugías láser, implantes de lente intraocular, filtros en lentes oftálmicos o solamente los lentes oftálmicos. Los filtros consisten en un tratamiento que se realiza a un lente para lograr filtrar ciertas longitudes de onda indeseadas a través de la absorción y en menor medida en la reflexión. Ellas nos permiten controlar el deslumbramiento, realzar el contraste y la adaptación a la luz, y también mejorar la agudeza visual del paciente, que es lo característico en este artículo. Los filtros de corte son aquellos que absorben en una sola porción del espectro luminoso. La diferencia de estos es que los neutros reducen todo el espectro. Los más utilizados en baja visión, sobre todo los que absorben la luz de la gama azul, que son los responsables de la mayor parte del deslumbramiento. Y como alternativas también se pueden utilizar en lentes de contacto por sus llamativas coloraciones. Bueno, en los antecedentes tenemos dos puntos diferentes del señor Ramos, que realizó un estudio, y el señor Quiroz, que también realizó un estudio con los filtros. El señor Ramos, el objetivo fue evaluar la influencia del uso de filtros de colores en la sensibilidad al contraste en un paciente con catarata senil. Los resultados de esta demuestran que 43 pacientes que usaron el filtro ámbar
muestran un incremento en la sensibilidad al contraste y que pasaban de un 20-25 a un 20-20, concluyendo que los pacientes mejoran la sensibilidad al contraste con el uso de filtros de colores. Igualmente, el señor Quiroz, su objetivo era evaluar la función visual que influencia con la relación al uso de los filtros de absorción selectiva. Sus resultados demostraron que sí hubo una diferencia entre el grupo de caso y el grupo control en la agudeza visual sin filtro y con el filtro. Él concluye que el uso de filtro de absorción selectiva de corte de 400 nanómetros no tuvo influencia en la función visual. Bueno, la metodología, el presente estudio es un reporte de caso clínico en el cual se utilizó el método científico como método general, que es un procedimiento de técnicas, métodos, instrumentos, actividades estratégicas y tácticas para solucionar el problema de investigación. Asimismo, es una investigación de naturaleza cuantitativa de nivel aplicada, diseño preexperimental. Es un estudio de tipo aplicada y retrospectivo, debido a que se realizó el diagnóstico correspondiente del caso establecido, un problema y a través del estudio se dio los medios para poder resolverlo. Y es preexperimental porque solo es un solo caso. El instrumento usado fue una dicha de recolección de datos de hipermetropía, revisión documental. Bueno, el caso que se tomó en cuenta en este artículo es un paciente masculino de 12 años que asiste a consulta reportando no lograr ver correctamente y no poder diferenciar bien los objetos. También comenta que en la edad de 4 años fue diagnosticado con hipermetropía alta y que hace un año tuvo su último cambio de lentes. En cuanto a los antecedentes oculares, reporta que es usuario de lentes oftálmicos desde los 4 años con cambio de gafas anualmente. En antecedentes sistémicos nos refieren. En la tabla número 1 encontramos los resultados que se obtuvieron en la consulta, en la primera consulta. Vemos que en el ojo derecho, en la agudeza visual sin corrección, logró un 20-400 y en el ojo izquierdo un 20-200. La lensometría de las gafas en uso es en el ojo derecho más 5 esférico y en el ojo izquierdo más 450 esférico. En la agudeza visual con corrección, es decir, con esas gafas que trae, es 20-60 en ojo derecho y 20-50 en ojo izquierdo. A la refracción dio más 5,50 menos 1 por 0 en ojo derecho y en ojo izquierdo más 5 menos 0,75 por 0 con una agudeza visual de 20-50 más 2 y 20-40 menos 2 respectivamente. En cuanto a la salud ocular y la visión binocular, se encuentran dentro de los límites normales. Una vez visto todos estos resultados, se decidió planificar un programa de terapia visual de 4 semanas con controles semanuales usando el filtro de color verde para valorar el estado de la agudeza visual. En la tabla número 2 encontramos que ha existido una ligera mejora con el uso del filtro verde a la primera semana, es decir, el primer control, al pasar la agudeza visual del ojo derecho de estar en 20-50 más 1 a estar a 20-40 menos 1. Y en el ojo izquierdo de 20-40 menos 2 a 20-40 más 2. Al segundo control se encontró que la agudeza visual en ambos ojos mejoró bastante al tener una agudeza visual en ambos ojos de aproximadamente de 20-30, lo que significa que el paciente logra tener una eficacia visual de casi del 90%. Al tercer control, es decir, a la tercera semana, nos presenta una mejoría con el uso continuo del filtro verde, ya que el paciente ha logrado una agudeza visual aproximada del 20-25. Para el último control, se mostró que la eficacia monocular del paciente es prácticamente 20-20, a excepción del ojo derecho que tuvo menos 3, y muy importante tener en cuenta que al evaluar la agudeza visual binocular se logró el 100% de la eficacia visual, es decir, binocularmente sí lograba llegar al 20-20. Bueno, en cuanto a la discusión, si estamos hablando de filtros, debemos mencionar el espectro electromagnético.
en el cual el ojo humano responde a longitudes de onda comprendidas entre los 380 y 780 nanómetros, que son los correspondientes a la luz visible, con un pico máximo de sensibilidad fotópica situado en 555 nanómetros, que corresponde a la mayor nitidez. La sensibilidad en contraste y la eficacia de esos filtros se ven reducidos con las longitudes de onda cortas. Dentro del espectro electromagnético, la luz compuesta principalmente por estas longitudes de onda cumple con una doble función en el ojo, estimulando las células fotorreceptoras de la retina, las cuales corresponden a los conos que tienen como función la visión del color. En el caso de la luz roja están los conos L, con la luz verde están los conos M y con la luz azul están los conos S. Listo. En cuanto a otra propiedad muy importante es la mejoría de la sensibilidad al contraste con esas longitudes de onda corta. El uso de estos filtros, en este caso el verde, mejoró la agudeza visual en ambos ojos de este paciente, al pasar de 20/50 a 20/20-3 en el ojo derecho y de 20/40 a 20/20-1 en el ojo izquierdo, lo cual se puede contrastar con el estudio según Ramos, en el cual el uso de filtros incrementó pues, la relación de la sensibilidad al contraste y la agudeza visual de 20/25 a 20/20 en ambos ojos, demostrando su eficacia. Bueno, en cuanto a los beneficios y propiedades del uso de filtros, podemos observar algunos como son la mejoría de la agudeza visual, la reducción del resplandor o la iluminación alta, mejora el rendimiento visual, es decir, disminuye la astenopia, también absorbe los destellos y mejora la estereopsis en condiciones de baja iluminación. Esto corresponde a los filtros verde, rojo, rosa y ámbar principalmente. Bueno, ahora vamos a observar las propiedades de cada color de los filtros. Primero el gris, el cual transmite la luz de manera uniforme y respeta los colores, haciéndolos visibles de manera natural. Sirve para conductores, para ir a la playa o para hacer deportes náuticos. Con el filtro café se recomienda a personas miopes porque hace los colores más brillantes, es decir, no es apto para personas fotosensibles. Sí es ideal para personas que hacen deportes al aire libre y para conducir en carretera. En cuanto al filtro verde, que es el protagonista de este estudio, transmite los colores con pocas alteraciones, muy similar al filtro gris, y no interfiere con la nitidez de la visión. Se recomienda a pacientes hipermétropes, como el caso clínico que vimos anteriormente, y aquellos que no pueden enfocar rápidamente. Los filtros amarillos y naranjas ayudan en la sensibilidad al contraste en condiciones de baja iluminación y se recomiendan para deportes en la nieve o para personas con fotofobia. Y por último, los filtros polarizados se aconsejan para conducir en carretera y para actividades como la pesca. Para finalizar, pudimos concluir que la adaptación de filtros, en este caso el verde, obtuvo una excelente efectividad en la mejoría de la agudeza visual y sensibilidad al contraste en un paciente hipermétrope alto, y esto fue gracias a la propiedad óptica de los filtros que fue explicada anteriormente y la buena aceptación y confort del paciente. Bueno, y estas son las preguntas que van a estar en el foro del Club de Revista. Y
Estas son las referencias. Muchas gracias. Gracias.